Buenas tardes, chicos. Vamos a darle un resumen, muy resumen, a la conducta alimentaria, a los trastornos de la conducta alimentaria y en particular a tres: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracones. Entonces, vamos a empezar con los factores de riesgo. En general, para todos los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a tener en cuenta la crianza de los pacientes. Mucho de la forma en la que comen tiene que ver con en su casa cómo fomentar esa relación con la comida, si era la fuerza, si era bajo amenaza o si comían de manera espontánea. Uno de los factores de riesgo más importantes es el trabajo. Las bailarinas, las presentadoras de televisión, las actrices tienen más riesgo de tener trastornos de la conducta alimentaria que otros trabajos. También está relacionado con una elevada condición social, trauma sexual, psicológico o físico. Usualmente aparece de los 14 a los 18 años y es de 20 a 30 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Dentro de los principales diagnósticos tenemos el primero: anorexia nerviosa. Inanición autoinfligida, miedo a la ganancia de peso, búsqueda de bajar de peso y distorsión corporal van a ser los primeros 3 criterios para que la paciente tenga anorexia. Recordemos que la inanición autoinfligida tiene que cumplir el criterio de provocar menos de 17 de índice de masa corporal para que pueda recibir un tratamiento médico la paciente. Esto va a tener como consecuencia un humor deprimido, apatía, falta de concentración, irritabilidad, bradicardia, atrofia muscular, anemia, convulsiones y muerte, entre otros. Hay muchas más cosas que producen, por supuesto, la baja de peso. Por ahí la amenorrea es una de las principales y ahí no está. En algunos lugares, cuando tenemos inanición autoinfligida, miedo y distorsión corporal, lo que hacemos para definir si hay tratamiento o no es el índice de masa corporal menos de 17 o la amenorrea. Por eso era necesario recordarla. Dentro de la anorexia vamos a tener 2 tipos de anorexia, una que es restrictiva y otra que es purgativa. Dentro de la restrictiva, las pacientes hacen unas dietas muy rígidas con muy bajo nivel calórico, ejercicio y ayunos muy prolongados. Dentro de la purgativa vamos a hacer que los pacientes van a usar muchísimos laxantes, diuréticos, pastillas para adelgazar, también enemas. Dentro de la purgativa el libro también habla de los vómitos, aunque en realidad los vómitos en las anoréxicas son bastante raros porque al no comer pues no tienen que vomitar. Lo que sí suelen hacer ellas es masticar la comida y botarla. Solo la saborean y la botan, la escupen. Entonces, esa también se contaría como purgativa. Dentro de la clasificación de gravedad vamos a tener leve, moderada, grave y extrema. Recordando que la leve es 17 de índice de masa corporal y recordar que la extrema es de menos de 15. El tratamiento estándar para la anorexia es la fluoxetina con muy buenos resultados, asociado a la terapia cognitivo-conductual y la prevención y psicoeducación para la crianza de los hijos con relación a la alimentación. Después tenemos la bulimia nerviosa, que vamos a tener la presencia de un atracón. Tenemos que saber que un atracón es un consumo aumentado de comida, mucha comida, hasta sentir malestar, comer en un corto espacio de tiempo, con la sensación de la pérdida de control y el sentimiento de culpa. Entonces, en la bulimia vamos a tener esa presencia de un atracón de 1 a 3 por semana durante 3 meses y vamos a tener un comportamiento compensatorio de por lo menos una vez a la semana por 3 meses. Dentro de la bulimia vamos a tener 2 tipos, la purgativa y la no purgativa. La purgativa son los vómitos, enemas, pastillas para adelgazar y laxantes. ¿Qué es lo más frecuente? Los vómitos. Dentro de la no purgativa vamos a tener el ayuno y el ejercicio. Vamos a clasificar entre leve, moderada, grave o extrema por sus
conductas compensatorias. Entonces vamos a tener, si es 1 a 3 por semana por 3 meses, vamos a ponerle leve. Y vamos a ponerle extrema si es más de 14 conductas compensatorias por semana por 3 meses. Esa es la clasificación. Para la bulimia también tenemos la fluoxetina como IRS y tenemos la terapia cognitivo-conductual. Por último tenemos el trastorno por atracones. Bueno, el trastorno por atracones se caracteriza por los episodios de atracón que producen demasiado sufrimiento y se consideran una compulsión de 1 a 3 veces por semana. Se diferencia de la bulimia en que no tiene una conducta compensatoria. El paciente no vomita y no va a hacer nada después del atracón. O sea, se siente mal todo, pero no va a ser una conducta compensatoria. Y vamos a clasificarlo en leve, moderada, grave o extrema, dependiendo de sus episodios de atracones. ¿Cuántos atracones va a tener a la semana? Entonces, si tiene 1 a 3, vamos a decir leve, y si tiene más de 14, extremo. Para los trastornos de la conducta alimentaria vamos a tener muchos. Para el tratamiento del trastorno por atracón, específicamente vamos a tener muchos fármacos. La fluoxetina se puede usar, la terapia cognitivo-conductual, una terapia que se llama interpersonal, la terapia dialéctica conductual. También están algunos medicamentos que también se usan, como la lisdexanfetamina o también el topiramato, asociado muchas veces a anfetaminas, y con eso aumentar el metabolismo y disminuir el impulso para comer. En realidad todos estos trastornos de la conducta alimentaria tienen muy buen pronóstico si son atendidos por un psiquiatra. Lo que pasa es que la gente casi no acude, pero tienen muy buen pronóstico, muy buen manejo con una conducta profesional. Eso es todo. Espero que les sirva.